La bienvenida al abogado Vicente Solano, catedrático universitario, analista político. Abogado Solano, bienvenido. Mucho se habla, se interpreta, se especula incluso sobre los giros que podrían tener las dos candidaturas finalistas para la presidencia de la República, con miras a captar esa pequeña porción del electorado que no tomó partido por ninguno de ellos en la primera vuelta. Entre esto, se ha hablado de posibles cambios en el gabinete, quema de fusibles, como se estila por parte del gobierno. Los cambios que se han dado, sin embargo, aparentemente no tienen esta interpretación. Quisiéramos, sin embargo, conocer su punto de vista, su opinión sobre estos cambios y si es que es necesario realizar algún otro tipo de giro por parte del gobierno con el intento de fortalecer para la segunda vuelta la candidatura del presidente de la República para su reelección. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo. Muy buenos días a Rosana también y a todos quienes nos ven, nos escuchan. Bien, me parece que definitivamente lo primero que habría que indicar es que el resultado, pues que ya prácticamente ha sido, diríamos, ya dirimido. En los próximos días, diríamos, se pronunciará obviamente ya el CNE de manera oficial. Básicamente genera un empate técnico, ¿no? Que, como decíamos, un poco desinstala esa opinión que tenía el gobierno y esa narrativa sobre la posibilidad de ganar en una sola vuelta, ¿no? Ante eso y ante la poca reacción definitivamente que tuvo el gobierno, ¿no?, ante esa situación, pues diríamos así, en estos días me parece que es adecuado efectivamente de que el gobierno pues pueda generar esos cambios, ¿no? Parece que realmente intentan, diríamos así, ¿no?, dar un giro obviamente a lo que implicará la campaña electoral y las acciones del gobierno que todavía pueden, diríamos así, tratar de mejorar la situación electoral del presidente. Entendamos que el presidente pues obviamente está en funciones y estos prácticamente, bueno, ya menos de 2 meses que quedan para las próximas elecciones de segunda vuelta pues serán también importantes. En esa línea, pues el Ejecutivo tiene la posibilidad de generar planes de acciones que de inmediato pues podrían ejecutarse. Pero eso depende mucho, ¿no?, en realidad de cuál es la actividad, cuál es el accionar que tienen los ministerios y todos los funcionarios públicos que son del Ejecutivo. Entonces, en definitiva, me parece que la idea del gobierno, al menos, ¿no?, pareciera que es cómo poner toda, digamos así, el aparato estatal para la campaña electoral que se avecina, ¿no? Y para demostrar, diríamos, a ciertos sectores que probablemente no votaron, sobre todo desencantados por las políticas inefectivas del gobierno, pero además por una política que efectivamente no llega a la mayoría de ciudadanos, pues ver cómo posiblemente se pueda, ¿no?, encumbrar en una política mucho más, diríamos así, clientelar, me parece, y que efectivamente eso le pueda dar una victoria electoral. Eso obviamente estará bajo una evaluación, ¿no?, porque no es nada sencillo tampoco hacerlo, pero además, porque, ¿no es cierto?, como ya habíamos indicado, me parece que las estrategias del gobierno no tienen que ver única y exclusivamente con la efectividad estatal, sino con otros elementos que también son importantes, como por ejemplo, obviamente, no establecer la necesidad de acuerdos programáticos electorales al menos y otros acuerdos que puedan, ¿no es cierto?, sumar muchos más apoyos y votos efectivamente para la segunda vuelta electoral. Pero además de ello, ¿no?, acreditar de mejor forma, diríamos así, una narrativa que sea mucho más coherente con lo que el propio presidente ha señalado en los últimos días, que lamentablemente me parece no ha tenido muchos aciertos en cuanto a las expresiones, a los dichos e inclusive a la propia actividad y accionar que han tenido ciertos actores políticos que circundan la relación con el Ejecutivo. Y me parece que en definitiva todavía esperemos a ver, ¿no?, cuál será efectivamente los resultados de estos nuevos cambios que, como digo, me parecen más van enfocados justamente a tratar de mejorar, digamos así, la efectividad estatal para lograr más votos en la próxima segunda vuelta electoral. Hola Vicente, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues al parecer estos cambios que está haciendo el gobierno nacional será de analizar cuáles son las oportunidades que se le presentarían a través de estos nuevos funcionarios en los espacios en los cuales ha determinado el presidente que se requiere cambios de cara a la segunda vuelta electoral, pero más bien parecería que los aspectos
aspectos que deben ser cambiados no están en la medida de las decisiones del presidente. Se me ocurre pensar el caso de la ministra del Trabajo, con las más recientes actuaciones respecto de la sentencia de la jueza Nubia Vera y esta burla en realidad de la implementación de una placa en la que es imposible leer su contenido. Creeríamos que estas actuaciones de los funcionarios de gobierno, lejos de apoyar una segunda vuelta electoral y que la gente se decante por esta tendencia política, nos llevaría a lo contrario. Sí, efectivamente, como decía, el gobierno intenta instalar, diríamos así, una narrativa distinta, obviamente, a lo que fue la primera vuelta, porque hubo errores muy fuertes en la campaña electoral y realmente, pues, diríamos así, no sabemos efectivamente si es que son errores que lo cometieron los asesores, los ministros del presidente de la República, o si efectivamente era una narrativa que también fue creada en esa misma línea, ¿no? Para aseverar algo que efectivamente no estaba pasando, ¿no es cierto?, en las calles, algo que no estaba sucediendo y que obviamente en los resultados electorales pues se demostró que no tenía nada que ver con la realidad electoral. Ahora bien, la cuestión es ver cuál es la posición del presidente, y aunque el presidente ha salido a exponer temas que realmente no son congruentes con la realidad al hablar de un supuesto fraude electoral, cuando la propia OEA ha dicho nosotros no hemos verificado ese tipo de irregularidades, o sea, a los pocos minutos de que él acababa de señalar eso, la OEA desmentía totalmente esa posición del presidente de la República, ¿no? Y efectivamente además no habían los recursos, las impugnaciones que deben hacerse justamente ante el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto era un discurso que no tenía ningún tipo de fundamento fáctico, ¿no? No habían hechos detrás que podían, diríamos así, demostrar efectivamente lo que dice el presidente. Pero además de eso, yo creo que en la línea de quienes apoyan, o diríamos así, probablemente apoyan al presidente de la República y sus propios ministros, pues hay errores efectivamente en la conducción de sus ministerios y podemos demostrarlo claramente con el caso de la propia ministra de Trabajo, ¿no? También con el ministro también de Gobierno, que efectivamente pues no han cumplido o no cumplen a cabalidad con la sentencia efectivamente que expidió la jueza Nubia Vera. Realmente eso es una cuestión que realmente pareciera que es de chiste, de risa para muchos, pero es muy preocupante, ¿no? Porque decíamos efectivamente eso lo que conlleva es que el ciudadano de a pie dice, bueno, si es que el presidente, los ministros de Estado no cumplen con las decisiones judiciales, ¿por qué entonces el ciudadano de a pie tendrá que hacerlo? Y pone justamente en vilo, ¿no?, la posibilidad, la eficacia de las decisiones judiciales, ¿no? Entonces, eso es un tema que prácticamente, ¿no es cierto?, empieza a descolocar la institucionalidad, le empieza a corroer a la institucionalidad estatal y pone justamente en juego, ¿no?, la vigencia de las instituciones del Estado, que ya están maltrechas, que efectivamente, como ya hemos indicado en entrevistas anteriores, lamentablemente no estamos viviendo en un Estado constitucional propiamente dicho. Hay una ruptura constitucional que no se ha logrado, en este caso, recuperar, o diríamos, no se ha logrado básicamente cumplir con las órdenes y las decisiones judiciales. Abogado Solano, si se tratara de que el gobierno quiera congraciarse con sectores que de alguna manera se han decepcionado con el propio gobierno, pero que podrían retornar con su voto, ¿no hubiese sido más lógico que queme esos fusibles, esos ministros a los cuales usted se ha referido, que han sido lo que más polémica han generado alrededor de Daniel Noboa? Y eso exactamente me parece que es una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque al final de cuentas el problema es que el gobierno, diríamos así, pareciera que en vez de ir hacia un aspecto mucho más conciliador, más bien lo que trata es de denostar, diríamos así, cualquier tipo de crítica y no asume efectivamente los errores que se cometen por parte del propio presidente como también de sus ministros. Ya, pero allí entonces, ¿qué interpretación podría o debería tener la salida del ministro de Economía? Un ministro muy visible, pues el tema de la economía de Ecuador es crucial, es fundamental, no solamente aquí dentro del país para el electorado, también para los sectores que tienen que ver con multilaterales, tenedores de deuda del país y los sectores económicos propios de Ecuador. El riesgo país es uno de los temas decidores en cuanto a cómo nos ven. El riesgo país
estuvo bordeando los 900 puntos antes de la primera vuelta, cuando se difundía, esto entendemos sobre todo como una estrategia del gobierno, el posible triunfo de Daniel Noboa en primera vuelta. Vinieron los resultados que ya los conocemos y llegó a un pico de 1.650 puntos el riesgo país. Es una elevación de más de 700 puntos. Entendemos que ha bajado un poco ahora, pero se encuentre en niveles mucho más altos. Mientras tanto, ha trascendido que inversionistas internacionales analizan con mucha cautela los planes tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Hay citas que se están dando, citas de alto nivel, para conocer más a fondo qué es lo que propone cada uno de ellos en cuanto a economía. Están analizando realmente con lupa los planes económicos de González y de Noboa. En cuanto al ministro de Economía, entendemos a nivel internacional, ha sido bien visto, pues de alguna manera ha puesto orden en la economía, consiguió muchos fondos a través de la reforma tributaria que se hizo, las contribuciones extraordinarias que se impusieron, la flotación tácita de buena parte de los combustibles que se expenden en Ecuador. El otro tema de servicio a la deuda externa de Ecuador también tiene dos miradas totalmente diferentes. Se le ve al ministro con buenos ojos por una buena parte de los actores de la economía por honrar la deuda externa, y por otra se le critica en cambio por este mismo tema, que se vuelve un tema crucial desde el punto de vista de inversión pública y de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Pues el ministro se entiende que ha destinado unos 11.000 millones de dólares al pago de la deuda pública, esto con miras al presupuesto 2025, que es muy superior a los 8.787 millones que se habrían utilizado en el año previo. Es decir, hay un tema fundamental allí. El ministro también había realizado sus cálculos con un crecimiento del 2% de la economía ecuatoriana en el PIB para el año 2025, tema que no se veía mal después del desastroso año 2024 y las cifras que arrojaron, en las cuales solamente en el último trimestre hubo una caída con respecto al trimestre previo del 3% en el PIB. La pregunta es, ¿cómo entender la renuncia del ministro de Economía o su separación, que no sabemos exactamente con qué razones y propósitos se ha dado? Sí, lo primero que digo, Gustavo, sería entender y saber realmente si es que es, diríamos así, una renuncia efectivamente por algún tema personal específico del señor ministro, o si realmente le pide una renuncia, como suele suceder muchas de las veces. Pero me parece que en el marco, diríamos, de lo que estamos viendo, contextualizando justamente lo que está sucediendo, pues me parece que obviamente se le pidió la renuncia. Prácticamente hay una especie de crisis de gabinete, ¿no?, que generalmente es lo que sucede en momentos críticos de algún tipo de crisis política que puede tener el presidente o que puede tener obviamente el gobierno. En ese sentido, me parece que, claro, si uno dice, ¿no?, que la economía, diríamos, está saneada en el sentido de que se ha pagado la deuda externa, se ha pagado una parte de la deuda pública. Sin embargo, digamos, por otro lado, ¿no?, realmente yo creo que la situación de los índices sociales, ¿no?, y de los índices obviamente que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de la pobreza, el aumento de la pobreza extrema y otros, denotan en cambio, por otro lado, sí, que efectivamente se ha pagado la deuda, pero con un costo social grave. Y que además hay que entender que ese costo social también se puede traducir, ¿no?, en votos, ¿no? Al final de cuentas, el presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció en el año 2023 mejorar varios índices en cuanto al tema de reducción de la delincuencia, la reducción de la violencia, el aumento del empleo, obviamente, ¿no?, mejorar las condiciones económicas y sociales de ciertos sectores, pero eso no se ha cumplido. Entonces, en la práctica, diríamos así, probablemente también intenta dar un mensaje de ciertos cambios en la cuestión económica. Y además, obviamente, como digo, a mí me parece que por el tiempo que tiene el presidente de la República, no puede, diríamos así, en este momento, diríamos, necesariamente hacer grandes cambios en la política económica. Pero sí me parece que el presidente va a tratar, sobre todo,
por ejemplo, los cambios en el MIES y en otros, son cambios que me parece van apuntados hacia generar una política clientelar y asistencialista en los próximos meses, con la finalidad de llegar a sectores sociales que efectivamente no se pudo llegar, más allá de que obviamente se pueda entregar un cartón o algo similar, sino que efectivamente, ¿no es cierto?, hay una política mucho más asistencialista y clientelar que le permita ganar votos, que es lo clásico, digamos, que hemos vivido en el país. ¿Cree usted que el gobierno prepara paralelamente algunas acciones que tengan que ver con beneficios sociales? Él tiene una gran ventaja al ser candidato y presidente. No solamente puede hacer ofertas, sino que puede de manera efectiva proponerlas y ejecutarlas. ¿Cómo ve usted o cómo prevé ese comportamiento del gobierno en los próximos días y semanas? Hay 2 meses para las elecciones. Me parece que, como decía, el presidente de la República tiene buenos elementos para tratar de ganar la presidencia de la República, ¿no? Es la parte de tener, obviamente, la posibilidad de dirigir el gobierno. Eso le permite, pues, como digo, generar este tipo de planes asistencialistas, clientelares. Recordemos que ya hay, por ejemplo, ¿no es cierto?, denuncias del del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, justamente por ejemplo, la distribución de cocinas de inducción y otros similares, ¿no? Entonces se veía, por ejemplo, a candidatos asambleístas de ADN repartiendo, por ejemplo, verde, ¿no? Entonces, pero esas serían realmente más bien infracciones electorales, si es que sí, esto se comprueba. Pero hay programas que legítimamente en su función como gobierno, como ejecutivo, Daniel Noboa sí podría tomar sin caer en ese tipo de situaciones. Evidentemente, ¿no? Inclusive el programa que yo no sé si está funcionando, pero este programa asistencialista que hablaba, ¿no es cierto?, de darles $400 básicamente a los jóvenes por temas de proyectos ambientales por 3 meses, pues obviamente son proyectos claramente asistencialistas, pero que son muy acomodaticios electoralmente, ¿no? Entonces, que tienen que ver justamente con la posibilidad de captar votos, incluso algunos decían por ahí, apoyo obviamente en el sentido de generar campaña y otros. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues el presidente tiene, diríamos así, el aparataje estatal para lograr hacerlo. Pero para eso también tiene que cambiar, obviamente, de fichas, probablemente en los ministerios, porque, claro, diríamos así, hay algunas personas, algunos ministros que conocen de mejor forma, probablemente, ¿no es cierto? Inclusive estos cambios por ejemplo, de Zaida Rovira u otros, son cambios que me parece son interesantes leerlos en el sentido de quiénes pueden ser, diríamos así, esta especie de engranajes que le permita al presidente de la República desarrollar estos proyectos también clientelares y asistencialistas de una buena forma, porque si no, pues efectivamente, yo creo que más allá de la narrativa que inclusive los sectores cercanos al gobierno han señalado de que efectivamente los grupos de delincuencia organizada o el narcotráfico son los que efectivamente están por poco, diríamos así, apoyando y son los que han dado los votos de la Revolución Ciudadana, me parece que ese tipo de narrativa, por ejemplo, es bastante, diríamos así, falaz, y realmente, pues claro, frente a esa situación, me parece que el gobierno sí tiene que entender que no es eso necesariamente porque se ha alcanzado o porque Luisa González ha alcanzado ese número de votos, sino porque realmente, ¿no es cierto?, las políticas probablemente el gobierno tampoco están llegando. Y eso tiene que ver mucho también, obviamente, ¿no es cierto?, con quienes encabezan esos ministerios. Y probablemente esos son los cambios, ¿no?, para los cuales, obviamente, está el presidente de la República tratando justamente de acelerar esos cambios con la finalidad de que eso le pueda rendir en los próximos 2 meses. Tampoco es sencillo, porque obviamente estamos hablando de 2 meses y para estructurar ese tipo de políticas, ¿no?, implica también, digamos así, no tener el espacio y el tiempo para hacerlo, ¿no? Ahora, doctor Solano, pensando ya en la segunda vuelta electoral y las posibles alianzas, ¿cómo ve usted la situación o la posición del movimiento indígena, del movimiento plurinacional Pachacuti? Leonidas Diza alcanzó el 5.24% de la votación, porcentaje que podría ser determinante en esta segunda vuelta electoral. No obstante, ya ha habido algunos pronunciamientos. El mismo Leonidas Diza ha dicho que no será posible sentarse con Daniel Noboa. Ha habido impases entre Leonidas Diza y Rafael Correa en estos días. Hemos podido ver dimes y diretes en las redes sociales.
no ha habido todavía una decisión ya en firme de Pachacutic ni de la CONAIE respecto de esto. Han dicho que van a conversar. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué podría suceder aquí? ¿Cree usted que a la final podrá llegarse a un acuerdo? Entendemos que la CONAIE tendrá una agenda programática. Le escuchamos también a Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, junto a Luisa González, diciendo que no podrán acoger toda la agenda de la CONAIE. Rosana, y como conversábamos el día domingo, realmente los resultados, y lo habíamos, digamos, un poco ya predicho en el sentido de cómo iba a terminar esto y cómo estaba terminando, pues bueno, parecía que un actor importante iba a ser Leonidas Issa, y lo es, ¿no? En estos días, pues efectivamente se ha hablado mucho de Leonidas Issa, sobre todo como, diríamos así, ese elemento que puede generar probablemente una victoria por parte del correísmo o de la Revolución Ciudadana en esta segunda vuelta electoral. Pero hay que entender también qué es Leonidas Issa, ¿no? Yo creo que también muchas de las veces pensamos que Leonidas Issa única y exclusivamente representa, ¿no es cierto?, al sector indígena, como que dijéramos que el voto, justamente Leonidas Issa, es única y exclusivamente el voto indígena, y me parece que ahí también se comete un error, ¿no? Y conversábamos el día domingo justamente que Leonidas Issa tenía un voto que sí, es de una base orgánica importante de Pachacutic y del sector indígena, que eso es real, ¿no? Pero también entender que Pachacutic también tiene sectores obviamente ligados, diríamos así, a la derecha política y a otras posiciones políticas, y algunas de ellas inclusive muy anticorreístas, que diríamos así incluso se justifican porque algunos de esos sectores fueron perseguidos en la década de la Revolución Ciudadana. Pero además de eso, hay que entender que el bloque, digamos, de votos también de Leonidas Issa tiene que ver mucho con sectores también de izquierda, por ejemplo, que no están necesariamente con la Revolución Ciudadana o que no están en las otras facciones de la izquierda, como el Partido Socialista y otros. Y además, obviamente, sectores vinculados, por ejemplo, al tema de la defensa del Yasuní, académicos, artistas. Entonces, digamos, Leonidas Issa es una confluencia de sectores, ¿no?, que evidentemente han votado por una opción que creen que efectivamente, por ejemplo, tiene una propuesta diferente en torno a ciertos temas como minería, soberanía alimentaria, ¿no?, y temas propiamente de la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la discusión, obviamente, programática con la Revolución Ciudadana es posible. Sin embargo, ¿no?, obviamente lo que se tiene que indicar claramente también ahí es que esa decisión obviamente pasa por llegar a ciertos acuerdos. Y de lo que se conoce, diríamos, diríamos en los claustros políticos, ¿no?, es que efectivamente hay esas conversaciones y que se están iniciando esas conversaciones. Pero recordemos, estimada Rosana, estimado Gustavo, que ya hubo efectivamente en, digamos, semanas o meses anteriores a la primera vuelta, efectivamente, la reunión de las izquierdas. Ahí se conformó una mesa, diríamos, política, pero también una mesa técnica, diríamos, de las izquierdas, donde se discutieron varios temas que tienen que ver justamente con la propuesta que, diríamos así, se podría llegar a consolidar siempre y cuando, obviamente, la opción de izquierda o de las izquierdas llegara a ganar. Pero, obviamente, diríamos, tenemos siempre algunos problemas en las unidades de las izquierdas. Siempre, me parece que es histórico, no hay que analizarlo solamente el día de hoy. La unidad de las izquierdas ha sido algo que siempre está, diríamos así, en discusión en la mesa de las propias izquierdas como un elemento fundamental, pero lamentablemente muy pocas veces lo hemos visto, ¿no? El FAD y otros ejemplos, tal vez los últimos de 2013, por ejemplo, la unidad de las izquierdas, pero realmente es complejo. Primero, obviamente, porque hay un elemento discordante que es justamente Rafael Correa, ¿no? Lamentablemente el expresidente, aunque tiene un sector importante del progresismo y de la izquierda que lo apoya, también hay sectores efectivamente que lo denotan como un autoritario, probablemente como, diríamos así, quien incluso de ciertos momentos, cuando hace uso del Twitter o bueno, del X, efectivamente pues dinamita o puede dinamitar las relaciones políticas entre las izquierdas. Y muy probablemente pues yo creo que no va a ser posible que todas las izquierdas puedan llegar necesariamente a un acuerdo. Pero ya lo ha dicho también el propio Issa, que claramente no va a llegar a un acuerdo con Noboa y que no va a tomar una opción del nulo ideológico. Para mí me parece que eso abre las expectativas realmente de una posibilidad de un acuerdo con la Revolución Ciudadana. Ahora bien, y ahí hay que ser claros, ¿no? Muchos sectores temen que efectivamente se utilice al movimiento indígena, al movimiento que apoya a Leonidas Issa y que luego la Revolución Ciudadana pues defina, digamos, tomar una posición totalmente contraria.
Yo creo que en ese sentido los acuerdos están para primero negociarse, y cuando se firman esos acuerdos, pues la idea es que se respeten. Si es que no lo respeta la Revolución Ciudadana, pues creo que los sectores sociales y populares y electorales que apoyan a ISA, pues tendrán toda, obviamente, la justificación para nuevamente, pues, entrar en un proceso de oposición, ¿no? Bien, veremos en todo caso señales en los próximos días. Sí, estimado Gustavo, y esperamos, pues bueno, que al final de cuentas, me parece, como ya lo habíamos indicado en días anteriores también, realmente la situación de las elecciones de la segunda vuelta, por el momento, ¿no? En esta primera semana, diríamos, que va camino a la segunda vuelta, probablemente le está ganando, ¿no?, Luisa González y la Revolución Ciudadana. Bien. Le agradecemos al abogado Vicente Solano, él es catedrático universitario y analista. Son las 8:17. En